Pensemos en esto un momento, escribir una obra maestra con apenas 22 años y que casi 400 años después siga siendo relevante. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un clásico espiritual del siglo XVII, y tiene un título que ya de por sí es una promesa, una puerta que se abre hacia la vida eterna. Toda la obra, que en realidad es una recopilación de sermones, se construye alrededor de una imagen súper simple pero increíblemente poderosa, una puerta. Y ojo, no es solo un título poético, ¿eh? Es la metáfora central que nos va a guiar en todo este viaje para entender cómo, según el autor, se accede a la vida eterna. ¿Y quién fue el genio detrás de esta obra tan profunda? Un predicador escocés brillantísimo llamado Andrew Gray. Pero lo más increíble de todo es que murió a los 23 años. ¡23! Con esa edad dejó un legado teológico tan hondo que aquí estamos siglos más tarde todavía analizándolo. Muy bien. Para empezar, vamos a conocer un poco a este joven autor y el mundo tan agitado que le tocó vivir. Solo así podremos entender la verdadera fuerza de su mensaje. A ver, Andrew Gray fue como una estrella fugaz en lo que se conoce como la Segunda Reforma Escocesa. En su vida, que fue cortísima, se hizo de una fama enorme por su pasión y su manera de hablar. Y aquí va un dato clave. Él no escribió el libro como tal. Lo que leemos hoy son notas de sus sermones, que se publicaron después de su muerte. Y eso justamente les da una energía y una frescura únicas. Pero, ¿qué buscaba Gray con estos sermones? No se trataba solo de dar una clase de teología abstracta. No. Tenía una misión muy, pero muy clara para el alma de cada persona que lo escuchaba. Aquí está una de las grandes claves de por qué su obra impactó tanto. Miren, muchos libros de teología de esa época se enfocaban en la doctrina, o sea, en el qué hay que creer. Pero a Gray lo que de verdad le importaba era la aplicación práctica. Su enfoque estaba en el cómo se vive esa creencia en el día a día. Y esto nos dice para quién hablaba. Gray no le predicaba a un grupo de académicos encerrados en una biblioteca. Le hablaba a la gente común, con sus luchas espirituales reales. Su obra es básicamente una guía práctica para cualquiera que se siente estancado, lleno de dudas o con miedo en su camino de fe. Y si la meta es cruzar esa puerta, pues, ¿cuál es la llave? Esto nos lleva directo al corazón de su mensaje, definir qué es y sobre todo, cómo se ve esa fe genuina, la que de verdad salva. Para Gray, la fe auténtica es muchísimo más que solo aceptar un par de ideas con la cabeza. La describe como una fuerza viva, como un poder que te transforma desde adentro, que se aferra a Cristo y que, sí o sí, termina por remodelar tu vida por completo. Es más, Gray divide esta fe en 3 dimensiones que no se pueden separar. Primero, dice que es receptiva. O sea, no es algo que uno se gana, sino un regalo que se recibe. Después se vuelve activa. No es algo pasivo, sino que da frutos que se ven, como el arrepentimiento. Y finalmente es combativa. Reconoce que la vida de fe es una lucha constante contra el pecado y la duda. Y hablando de eso de que la fe es combativa, Gray le dedica una buena parte de su obra a uno de los enemigos más grandes y universales de cualquier creyente, la duda. Pensemos en esto un segundo. ¿Cuál diríamos que es el mayor obstáculo para la fe? La respuesta que da Gray a esta pregunta quizás nos sorprenda un poco. Y aquí la tenemos. Su visión es, al mismo tiempo, un reto y un consuelo. Gray sostiene que, muchas veces, lo que llamamos duda no es tanto una crisis de fe, sino más bien el resultado de una especie de pereza espiritual, de no buscar a Dios con ganas a través de lo que él llama los medios de gracia. Por eso mismo, su consejo era súper práctico. Por un lado, daba consuelo porque entendía la lucha, pero por otro, lanzaba un desafío. La seguridad no hay que buscarla en las emociones, que cambian a cada rato, sino en la evidencia, en los frutos reales que la fe está produciendo en la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta obra, escrita por un muchacho hace casi 400 años, siga resonando con tanta fuerza? Vamos a ver qué elementos hacen que su mensaje siga tan vivo hoy. Aquí podemos resumir su genialidad en 2 puntos. Primero, su predicación aplicada. Gray no se quedaba en la teoría, era como si lanzara la verdad de la Biblia como una flecha, directo a la conciencia, obligando a la gente a reflexionar. Y segundo, su calidez pastoral. Logró ese equilibrio tan difícil de ser doctrinalmente muy sólido y a la vez comunicar una pasión y un afecto espiritual enormes. Esta cita de un lector creo que resume su legado a la perfección. No es solo un documento antiguo, es una mina de oro de enseñanza y quizás lo más importante, de estímulo para vivir una vida espiritual de verdad. Y cerramos con esta pregunta para reflexionar. ¿Cómo es posible que una voz del 1600 pueda hablarle tan claramente a nuestras preocupaciones de hoy?
¿Qué tiene el texto de un predicador tan joven para seguir tocando nuestras dudas, miedos y esperanzas con una relevancia tan asombrosa? Quizás, solo quizás, la respuesta es que la puerta que él describe, en el fondo, es atemporal.